disfrutar el pueblo de Dios, mirar alrededor y ver lo que Dios está haciendo y decir, yo soy parte de la obra de Dios, soy parte de lo que Dios está haciendo, soy parte de este gran milagro de Dios que es la iglesia, soy parte de esto. Y qué bueno que estoy acá. Bien, los niños van con Virginia. Los niños en edad escolar. Yo sé que hay unos niños grandes que se quieren sumar también. Ok. Generalmente a mí me toca cortar la cinta cada vez que empezamos una carta o un libro, ¿no? Toca inaugurar. Ha coincidido así, no se ha buscado, sino que ha coincidido así. Y vamos a dar comienzo y vamos a empezar a transitar, ¿sí? Y vamos a empezar a viajar por la carta a los romanos. Esta carta fue una carta que inspiró a grandes hombres de Dios, o sea, que Dios lo usó para inspirar a grandes hombres de Dios, principalmente a los reformadores. El gran predicador del Evangelio, Wesley, también encontró esa motivación y ese despertar y sintió el llamado de Dios al estudiar la carta de Romanos. La carta de Romanos es una carta que para ser leída o estudiada tendría que ser acompañada con con la carta a los Gálatas, porque tiene muchos puntos en común. Y son dos cartas que van en paralelo. Pero vamos a los invito a viajar un poco, hermanos, y a que estén pensando y haciéndose la idea de cuál fue el propósito de esta carta, cuál fue, a quién fue escrita, cómo era la ciudad en ese momento. Dice que en ese momento la ciudad era de más o menos de 1 millón de habitantes, ¿sí? Poquito menos que la mitad de Montevideo. Es una ciudad donde había buen confort, donde se tenía agua potable, porque estaban los acueductos, ¿sí? Llegaban todas las vías de comunicación, ¿y a dónde llegaba? ¿Eh? Preguntando, ¿se llega a dónde? A Roma, ¿sí? Porque todo estaba ahí, tenía un puerto que era muy activo. Era diferente porque tenía un senado, había diferentes castas sociales. Era una ciudad donde habían 250.000 esclavos. O sea que cuando Pablo habla de esclavitud, creo que ellos entendían muy bien lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Y eran 250.000 esclavos sin tomar en cuenta los libertos. ¿Quién eran los libertos? Los que en algún momento fueron esclavos y fueron dejados libres. Fue tanto así que el emperador tuvo que prohibir un poco el tema de dejar libres a los esclavos. Era una ciudad muy grande. Y vamos a pensar un poquito sobre la iglesia. Esta es la única iglesia que no la formó un apóstol, o sea, que no la formó un apóstol. La iglesia católica dice que fue el apóstol Pedro. No sé por qué tiene tanto interés de afirmar que fue el apóstol Pedro, pero en realidad se cree que esta iglesia fue fundada con gente que vino a Jerusalén de Roma en el día de Pentecostés y escucharon el Evangelio. Y cuando volvieron se fue fundando una iglesia. Y que fue un esfuerzo evangelístico no me quiero equivocar, de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Y allí se fue formando una iglesia. Una iglesia que tenía mucha influencia judía, pero que había muchos gentiles también. Tanto así que cuando Pablo se presenta, dice, yo, Pablo, siervo
de Jesucristo, decimos, pero en el original está de Cristo Jesús. Y tiene un porqué, ¿por qué lo presenta así? Porque le estaba diciendo, bueno, ahí ya me estoy adelantando. La carta fue enviada a una persona específica que fue para una iglesia, ¿sí? A un conocido de Sergio, se llamaba Tercio, ¿verdad, Sergio? Vos estabas ahí. ¿Verdad? Y fue escrita en el año más o menos 57, 58. Se inclina más que el 57, porque en el año 58 Pablo ya estaba en Filipos y fue escrita de la ciudad de Corinto. Esto más o menos para tener una idea de un panorama, para que ustedes se hagan la idea de lo que es. Era una iglesia que se estaba formando, no tanto formando, sino que ya tenía gente, pero era una iglesia que tenía que profundizar más. Era una iglesia que no conocía al apóstol, ¿sí? Y el apóstol se está presentando a través de esta carta. Pablo conoce de esta iglesia por dos personas que estuvieron en la iglesia en Roma, pero ya no lo estaban. Un matrimonio, conocido matrimonio. Eran de Roma, ¿cómo se llamaba? Priscila y Aquila. Y ahí llega a tomar en cuenta que está la iglesia en Roma, y Pablo tiene esa intención de llegar y escribe esta carta para anunciar justamente eso, que tenía intenciones de visitar a la iglesia. Ahora sí abrimos ahí en Romanos. Capítulo 1, versículo 1. No me voy a ir más que este versículo, porque este versículo tiene una enseñanza tan grande, es tremendo. Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. En la presentación de Pablo podemos encontrar algo interesante. Pablo no se presenta, yo, expositor de la palabra, maestro de Biblia, ¿sí? Sino que se presenta ¿qué? Esclavo. ¿Esclavo de quién? De Cristo Jesús. ¿Ah? Yo no sé qué, en alguna versión dice Jesucristo, hay otra que dice Cristo Jesús. En el original presenta a Cristo, el Mesías, para que los judíos entendieran de parte de quién estaba viniendo. ¿Sí? Le estaba diciendo, yo, esclavo del Mesías, ¿sí? Y los gentiles se decían, ¿pero quién es el Mesías? Jesús. ¿Ah? Yo soy esclavo de ese. Y así se presenta, esclavo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de un mensaje que una vez tuve que decía, condición, posición, misión. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Menos mal. Y acá podemos encontrar un poco de esto. Condición, la condición del apóstol. Pablo no dice, yo soy un fundador de iglesia, no soy un gran expositor, no soy el más popular en las iglesias, sino que él dice, yo soy un esclavo. Y cuando le dice a los romanos que era un esclavo, los romanos entendían perfectamente lo que implicaba ser un esclavo. Porque muchos de los esclavos, muchos de esos 250.000 esclavos que tenía Roma, ¿de dónde venían? De Amazon, de Mercado Libre. ¿De dónde venían? Eran gente que había perdido la guerra. Eran prisioneros de guerra. Entonces, ¿se imaginan la condición de esas personas como esclavos? Tenían derecho a pataleo, ¿no? Podían hacer huelga.
me estás tratando muy mal, hago paro. ¿No? No tenían condiciones. Eran presos de guerra. Y Pablo dice, yo soy como uno de esos. Ahora, ¿qué quería decir el apóstol cuando dice, yo soy como uno de esos? Era esclavo, pero si hay un esclavo, ¿qué hay un qué? Un amo, un señor, una autoridad. Y Pablo está diciendo, yo me someto como esclavo a ese señor. ¿Quién es mi señor? Jesucristo. Ahora, como esclavo, no tengo derecho a pataleo. No tengo derecho a protestar. No tengo derecho a quejarme. Sino que tengo que oír, lo negociamos y después hago. No, qué lástima, ¿no? Oigo y hago. Lo único que podía hacer un esclavo es prestar atención a la orden y hacerla. Y no que la hacía después cuando él quería. Pues si la hacía después cuando él quería, era una ¿qué? Una desobediencia. Oía y hacía. Ahora, el apóstol dice, yo soy esclavo. Soy esclavo de Jesucristo. Le está diciendo, lo que Él me manda a hacer, eso hago. Lo que Él determina, eso hago. Ahora, Pablo no está diciendo, bueno, nos llevamos a las patadas, como no lo repudio a mi amo porque yo estoy en la condición de esclavo, sino está hablando de una esclavitud en cercanía con el Señor. Roma sufrió una transformación en el concepto de esclavitud hasta el punto que hicieron leyes. ¿Sabes gracias a quién? A los cristianos. Los cristianos humanizaron el concepto de esclavitud. Los cristianos fueron tan molestos en Roma que varios emperadores los tuvo que correr, sobre todo los cristianos judíos. ¿Ah? Los tuvieron que correr. ¿Por qué? Porque su cristianismo era molesto para el reino. Y ya ahí tenemos una enseñanza. Era tanto la presión social que el cristianismo de los judíos hacían en Roma, en el imperio, que varios emperadores tuvieron que invitar a que se fueran. Y ahí hay dos personajes conocidos que los mencionamos hoy, un matrimonio que fue expulsado de Roma, Aquila y Priscila. Pero no podemos perder nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cómo te ves vos delante de Dios? ¿Como alguien que puede elegir las condiciones de juego? No, lo que me estás pidiendo es muy duro. Es muy difícil. ¿Sabes qué? Esta tarea no me gusta. Y hoy tenemos un cristianismo selectivo. ¿Sí? No es que oímos lo que el Señor dice y hacemos, sin importar el precio, sin importar el costo, sin importar lo que implica para mí. Un esclavo no podía elegir y decir, no, esto es de mucho riesgo para mí. Esto es peligroso. Él tenía que oír la voz de su Señor y hacerlo. Ahora Pablo se presenta, yo soy esclavo. Yo soy esclavo. No tengo que ni pensar en el costo ni en el riesgo, sino que tengo que ir y hacer. Pablo pensaba en el riesgo de lo que Dios le pedía. Decía, no. Mirá que te acordaste de la última vez, fui náufrago. ¿Eh? Mirá que la última vez me tuvieron que bajar de un muro e inventamos el ascensor ahí. No. ¿Alguna vez Pablo le dijo, hubo una queja de Pablo? Nunca. Simplemente oía lo que el Señor le decía y hacía. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando Dios te habla? Cuando vos sabes que Dios te está pidiendo algo. ¿Qué pasa contigo?
¿Hay esa obediencia incondicional? ¿Hay un hacer sin cuestionar? Pues dice, bueno, yo lo hago, pero vos tenés que... Un esclavo no le podía decir, bueno, yo hago esta tarea, pero después me das 2 días libres, ¿verdad? No era que pudiera elegir. Simplemente oía y hacía. Pero hoy también nos sentimos con derecho delante de Dios. Y no, yo hago tal cosa, pero vos tenés que bendecirme en esto. O mirá todo lo que yo hago para vos y cuánto estoy sirviendo, vos tenés que bendecirme. ¿Ah? Me tenés que tener una consideración especial. Y Pablo no está despejando toda idea que se parezca a esto cuando dice yo soy esclavo. El esclavo no tenía derecho a nada. Condición. ¿Somos conscientes de nuestra condición delante de Dios? ¿Somos conscientes de quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Estás considerando quién es tu Señor? ¿Y quién eres tú? Y Pablo está hablando de acá de una relación, ¿sí? De señor y esclavo, de amo a siervo, pero una relación. Tiene que haber comunicación. ¿Sí? No había un esclavo que dijera, yo no me hablo con mi amo, ¿eh? No tengo trato. Era imposible. Era imposible. Nuestra condición delante de Dios tiene que determinar nuestra relación. Cuando nosotros nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos lleva a una clase de relación tan única y tan especial, en la cual uno puede ser siervo, pero siervo por amor, esclavo por amor. Y encontrar un Señor que no es un déspota, sino que es un Dios de amor, ¿sí? Que determina en mi vida, pero determina con amor, con justicia, con misericordia, con gracia. Ahora, muchas veces nosotros nos olvidamos de quién es Dios y muchas veces nos creemos con derecho delante de Dios y no tenemos derecho delante de Dios, somos esclavos. Fuimos comprados, ¿o no? ¿No fuimos comprados por los precios? Y fuimos comprados, fuimos sobrevaluados, porque lo que no valía nada se pagó el más alto precio que se pudo pagar. Pero no nos olvidemos que somos esclavos. Que aunque nos podemos sentar a la mesa de un rey, aunque podemos estar con plena libertad delante de nuestro Señor, nunca dejamos de ser siervos por amor. Condición. Ahora tiene que haber nuestra condición, nuestra posición y nuestro servicio. Y permíteme que te cambie la posición por tu don. Relación, tu don, tu servicio. Nosotros no somos conscientes de que no podemos servir, muchas veces no somos conscientes de que no podemos servir a Dios sin una relación con Dios. Queremos hacer cosas para Dios, pero no hablamos con ese Dios a quien servimos. Queremos hacer cosas para ese Dios, pero no hay un trato, no hay una relación con ese Dios. No pierdas tu tiempo. El viernes hablábamos en el discipulado y decíamos, no seamos máquinas de hacer humo, porque todo lo que haces para el Señor sin Dios se va a quemar en el tribunal de Cristo. Solo va a ser humo y vas a tener una gran pila de cenizas. Precisas relación con Dios. Y después te des identificación del don que tenés. Me sorprende la cantidad de personas que hay en la iglesia que no tienen claro el don que tiene o cuántos dones tiene.
¿Qué es el don? Una capacitación del espíritu, ¿para qué? Para ver lo popular que sos. Para el servicio o para edificación de la obra de Dios, ¿verdad? Pero para eso necesitas relación, relación con Dios. Después poner en práctica el don que tenés. ¿Cómo lo pones en práctica? En servicio a Dios. Pero no podemos servir a Dios si no identificamos el don que tenemos. Y esto es un paréntesis que estoy abriendo. Porque el don que yo tengo determina qué. En el área o en el lugar de la iglesia que voy a hacer. ¿Sí? ¿Sí o no? Según el don que tengo, es el área que yo voy a estar sirviendo en la iglesia. Pero yo necesito identificar el don que tengo. Yo no puedo servir. Porque Dios me dio ese don con un propósito para que lo use para la edificación del cuerpo. Si yo no identifico el don que tengo, ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios? Y esto es un paréntesis que estoy abriendo. Ahora, acá tenemos la condición del apóstol, es siervo, esclavo de Cristo Jesús. Y acá le está diciendo, bueno, yo soy siervo de aquel que es el Mesías para los judíos, ¿sí? Y también conocido para los gentiles como Jesús. Pablo se está presentando de esta forma para que la iglesia lo empiece a conocer. La iglesia no conocía a Pablo. Recibe una carta de alguien que no conocía y Pablo se empieza a presentar de una forma muy opuesta a los que negaban, ¿sí? Y se oponían a Pablo. Aquellos que andaban en iglesia diciendo que eran maestros y explotaban a la iglesia buscando beneficios personales. Y el apóstol se presenta, yo soy esclavo, yo soy esclavo. Y después el propósito para predicar las buenas noticias, enviado a predicar las buenas noticias. Pablo tenía claro cuál era el propósito de Dios para su vida. Y hermanos, no podemos transitar en la vida cristiana si no tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Hay muchos que viven la vida cristiana sin saber cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su vida? ¿A qué cosas Dios lo quiere llevar? ¿En qué cosas Dios lo quiere usar? Simplemente están. Y hermanos, le aseguro que cuando uno tiene una buena relación con Dios y tiene intimidad con Dios, estas cosas empiezan a aclarecerse. Y empezamos a tener claro cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mi vida? Todos tenemos acá seguro cuál es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer con mi vida. Tenemos claro a qué cosas Dios me quiere llevar, en qué cosas Dios me quiere usar. ¿Cuál es el ministerio que Dios me está marcando para mi vida? Pero ¿por qué no lo tenemos claro? Será porque no está esa intimidad con Dios, en la que Dios tenga esa libertad de decirme qué es lo que quiere hacer con mi vida. Capaz que no estoy tan cerca de Dios para escuchar el llamado de Dios para mi vida. Capaz que estoy tan ocupado en mí mismo que me estoy olvidando
de que soy un esclavo y que necesito oír la voz del Señor, de mi amo, diciéndome qué es lo que espera y quiere que yo haga. Pablo tenía claro cuál era su propósito. Más allá de la dificultad de las pruebas, nunca dudó del propósito y del llamado que Dios tenía para su vida. ¿Cuántas veces fue náufrago? 3 veces. Yo a la segunda estaría dudando. O por lo menos dudaba de tomar un barco, daría toda la vuelta. Pero él no. ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces estuvo al borde de la muerte? Sin embargo, él nunca dudó del propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía claro quién era. Tenía clara cuál era su condición. Tenía claro cuál era su relación con Dios. Hoy tenemos un cristianismo tan light que cuando aparecen las primeras dificultades, vemos a muchos que tiran la toalla. Que cuando aparecen los primeros obstáculos, cuando aparecen las primeras pruebas, cuando aparecen las primeras dificultades, estamos dispuestos a renunciar. Ahora uno mira la vida y la trayectoria del apóstol y fue perseverante. Fue perseverante. Y tenía claro el propósito de Dios y lo que Dios quería. Y a pesar de que muchas veces tuvo gente que aún siendo espiritual, le decía lo contrario, él tenía claro cuál era el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenía esa relación con Dios tan especial. Porque tenía cercanía con Dios. Pero no podemos pasar en la vida cristiana, hermanos, sin tener relación con Dios. Porque no tenemos ni vida ni es muy cristiana. Necesitamos esa intimidad con Dios para oír la voz de nuestro amo, de nuestro Señor, que nos determine qué es lo que quiere hacer para nuestra vida, lo que Él pensó para nuestra vida. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que Él espera de nuestra vida? ¿En qué cosas nos quiere usar? ¿Cuál es el propósito que tiene para nuestra vida? Y al no saber lo que Dios quiere, simplemente no hacemos nada para Dios. Sin embargo, el apóstol sabía cuál era su llamado, sabía cuál era su condición, sabía cuál era su posición. ¿Por qué? Porque tenía relación con Dios. Sin relación con Dios, no podemos hacer nada para Dios. Grabate esto en la cabeza. Sin relación con Dios, no estamos haciendo nada para Dios. Aunque nosotros creemos que sí, pero es imposible. Porque Dios primero quiere relación y después servicio. Relación primero y después servicio. Entonces uno puede decir, bueno, entonces, como no tengo relación, no hago nada de la iglesia. No es la idea. La idea es que pase al revés, que empieces a buscar una relación con Dios hasta el punto que Dios empiece a mover tu corazón hacia lo que Él quiere que tú hagas. Hasta el punto que Dios empiece a encender tu corazón hacia el servicio y a esa relación con Dios. Es llamado para anunciar ¿qué? Las buenas noticias. No dijo, no, fui llamado a fundar iglesias y a plantar iglesias. No, anunciar la buena noticia. Y empieza a explicar en qué consistía esa buena noticia. Empieza a decir, bueno, lo que
antes no entendían, ahora te ha dado ese mensaje de salvación que ahora se puede entender con claridad, de ese Cristo crucificado y resucitado. Pero la sencillez en el corazón del apóstol es admirable. Porque tenía derecho de decir, yo soy fundador de iglesias. Sí. Tenía toda la... Y nadie le va a decir que no, porque sí, había fundado muchas iglesias, pero él no se presenta. Mi propósito fundamental, principal, es predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Cuál debería ser la tarea más importante de nuestra vida? Predicar el Evangelio. Como dice que la palabra, que prediquemos a tiempo, fuera de tiempo. ¿Sí? Cuando te des tiempo y cuando no lo tenés, pero predicar el Evangelio. Tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad como iglesia de predicar el Evangelio, que cada uno de nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas. No lo que nosotros creemos que son dignos del Evangelio, porque ese es nuestro gran problema, que muchas veces somos nosotros los que elegimos los que tienen que oír el Evangelio y los que no. Y el Evangelio dice que le prediquemos a algunos, la palabra digo, a todos. ¿Y quién queda fuera de ese todo? Nadie. Por eso es importante que lleguemos a lo más alto de la sociedad con el Evangelio, pero que lleguemos a aquellas personas que la sociedad ya marginó, pero Dios no. Y tenemos que despertarnos a esa realidad. Porque la sociedad margina a muchas personas, pero Dios las sigue amando y sigue queriendo alcanzarlas con el poder del Evangelio. Y para eso te tiene que enviar a ti y a mí. Porque a nosotros se nos confió la responsabilidad del Evangelio, se nos dio el privilegio de predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que hacerlo. No, el Evangelio no es para los que nosotros creemos que se merecen el Evangelio. El Evangelio es para todos. Y el apóstol lo tenía claro. ¿Sí? El apóstol Pablo llegó a predicarle a las autoridades y a los presos y a los soldados. Y nunca marginó a nadie diciendo, este no se merece el Evangelio. Ahora, podemos encontrar un modelo en el apóstol a seguir. Aunque el apóstol dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, hagan como yo, imiten a Cristo y vivan para Dios. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Qué relación tenemos con Dios? El otro día leí un artículo que decía, estamos viendo la generación que dice que ama a Dios pero desconoce a Dios, porque cada vez está más alejada de la palabra. Y terminan diciendo que aman a alguien que no tienen ni idea quién es. ¿Están de acuerdo? Necesitamos volver a la profundidad de la palabra. No solo tienen que ir a la profundidad de la palabra los que se paran acá, comparten la palabra, sino que cada uno de nosotros tenemos que ir a la palabra, meditar en la palabra, conocer a Dios, tener una relación con Dios. Y sin palabra no hay relación con Dios. Hermanos, yo me alegro mucho que la iglesia crezca el número. Pero mi anhelo es que crezcan en el conocimiento de la palabra y de Dios. Porque en realidad los números, ni a Sergio ni a mí no importa mucho. No importa que tengan una relación
íntima con Dios, una relación real, que lleguen a experimentar en su vida el poder y la gracia de Dios porque lo conocen, no porque repiten de experiencia de otros que han vivido con Dios, sino porque han tenido sus propias experiencias con Dios, porque viven a Dios, porque sufren a Dios y porque aman a Dios de una forma incondicional. A veces vivimos de milagros prestados. ¿Sí? No, porque a fulano Dios hizo tal cosa, pero en tu vida nunca hizo nada. ¿Nunca viste la mano de Dios? Podemos contar lo que Dios hizo en la vida de otros, pero no podemos contar lo que Dios hizo en nuestra vida. Hermano, tengo que volver a la palabra. Tengo que volver a tener esa relación con Dios. A volver a tener intimidad con Dios. El otro día leí un artículo para jóvenes, un sitio web que trabaja mucho con este tema y dice, bueno, la pantalla se ha vuelto el enemigo. Porque la pantalla supo alejar a los jóvenes de Dios. Y si uno lo piensa mirar fríamente, pero ¿sabes qué? No solo a los jóvenes. ¿Cuántas horas invertidas en las redes sociales? ¿Cuántas horas en mirando series o mirando diferentes cosas? Ahora, ese tiempo, ¿a quién se lo restamos? Y después dice, no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer. Y no estoy pensando en nadie. Esto lo pienso primero en mi vida. No tengo tiempo. ¿No te des tiempo? ¿Estás seguro que no te des tiempo? Es necesario que volvamos a la palabra y a tener esa relación con Dios. Es necesario que empecemos a tener esa intimidad con Dios. Que cada uno de nosotros tengamos esa intimidad con Dios. Que, que no sea lo único que tengo de Biblia lo que yo escucho el domingo. ¿Alguien probó comer todos los domingos? Solo los domingos. ¿Está? Yo que estoy pasando por una etapa de adaptación alimenticia, estoy torturado. Imagínense si solo pueden comer los domingos. Yo podría entrar en pánico. Pero en lo espiritual, estamos comiendo solo los domingos. ¿A usted le parece que es suficiente? Sinceramente, es suficiente. Volvamos a la palabra, hermano. Sin palabra no hay relación con Dios. No hay relación con Dios. Si no hay relación con Dios, uno no puede entender el propósito que Dios tiene para su vida. Hay muchos hijos de Dios que viven sin propósito. No saben para qué están. No saben lo que Dios quiere hacer en su vida. No saben cuál es el propósito y los planes de Dios para su vida. Están boyando, perdónenme en que se lo diga, pero viven la vida cristiana boyando sin saber nada de lo que Dios quiere para su vida. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no hay intimidad con Dios. Los relacionamientos vienen con el trato. ¿Sí? Algunos se imagina tener relacionamiento de conversar, ¿no? Una vez por semana con su esposa. Yo si lo hago así y me pasa el resumen de la semana, me termina sangrando los oídos. Pero piensen en esto, porque no lo concebimos con nuestros cónyuges, pero sí lo concebimos con Dios. ¿Entienden lo que quiero decir?
Y con Dios tenemos que tener intimidad, de cada día. El salmista decía, cada mañana me presentaré delante de ti. Cada día. Queremos bendición, queremos las bendiciones de Dios, pero es en relación con Dios. Y hermano, ¿estás seguro que sin relación no hay bendición? Una frase muy trillada, pero real. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Y para obedecer hay que conocer. ¿Sí? Para obedecer tenés que conocer. Yo no quiero extenderme mucho más que esto, pero piensen en esto. El apóstol tenía una relación, tenía una posición con Dios y tenía una misión. Y yo estoy seguro, hermano, que si vos buscas la presencia de Dios, vas a encontrar tu posición en la presencia de Dios y vas a encontrar el lugar que Dios tiene para tu vida, el lugar que Dios tiene para ti en la iglesia. Y vas a encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida en el servicio y en la edificación de la iglesia. Pero eso es con relación con Dios. Alguien decía, a Dios no le gusta gritar, le gusta susurrar. Y uno tiene que estar tan cerca de Dios que pueda oír el susurro de Dios a tu vida. Porque Dios no te va a gritar lo que quiere. Dios no te va a gritar, te lo va a susurrar al oído. Busquemos la presencia de Dios, hermano. Los desafío a que conozcan a Dios, que abran la Biblia. Y alguno la va a tener que sacudir primero. Abran la Biblia. Yo siempre decía, me enojaba con mi padre porque mi padre todo lo ponía en la Biblia, ¿no? Entonces era Biblia archivero. Él la usaba la Biblia, ¿no? Pero abría la Biblia de mi padre y salían papeles volando, fotos, salían miles de cosas. Pero estaba gastada porque él la usaba. O sea que a veces nos conformamos con tener la Biblia abierta en ahí. Pero tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. Hermano, esto lo digo con mucho amor. Y principalmente el desafío es para mí. Tenemos que conocer la palabra. No importa cuánto tiempo hace que estás en la iglesia. Importa que Dios quiere que tú conozcas la palabra. Seas conocedor de la palabra. Porque no podemos anunciar un mensaje que no conocemos. No podemos proclamar como mensajero un mensaje que nunca descubrimos. Y nuestro llamado es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Pero si no conoces las virtudes de aquel que te llamó, ¿qué vas a anunciar? ¿Qué vas a decir? Me dijeron que, me contaron que Dios es un Dios justo. Me comentaron que Él es soberano. Y lo digo con mucho respeto, hermano. Pero muchas veces estamos tocando de oído. Porque a veces solo lo que conocemos de Dios es porque lo escucharon, porque alguien se paró acá adelante y lo dijo. Te desafío a que conozcas a ese Dios. Que te hagas tiempo para abrir la palabra y que puedas escuchar la voz de Dios y que Dios pueda abrir. ¿Cuántos corazones hay alejados y fríos sentados en muchos bancos de la iglesia? Corazones que supieron en algún momento tener esa intimidad con Dios y esa cercanía con Dios, pero por diferentes razones se fueron alejando de la presencia. Y sí, te quedó en tu cabeza ese conocimiento de la palabra, pero te está faltando la relación con eso.
Y te desafío que si hoy sos uno de ellos, que te acerques a la presencia. Dios te está esperando. Dios te está buscando. Yo le digo a los chicos del grupo de adicciones, no importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas veces te levantas, porque Dios te sigue esperando. Dios no te desechó. Dios te ama y quiere, insiste en tener una relación contigo. El tema es que muchas veces somos nosotros los que no queremos esa relación con Dios, por la razón que sea, pero nos negamos a tener esa relación con Dios. Hoy te invito a que te acerques a Dios. Que si no sabes qué vas a hacer con tu vida, si no encontrás un propósito para tu vida, una razón de ser. Hay muchas personas que están vacías y que están huecas, que se sienten huecas y que no encuentran una razón de ser porque les falta Jesucristo. Y no estoy diciendo que no son hijos de Dios, sino que les falta conocer a su Señor. Les falta conocer a ese Dios. Les falta conocer cómo piensa, cómo ve. Falta la palabra de Dios. Porque la presencia de Dios es la que llena nuestro ser. Nos da una razón para ser, para vivir, para existir. Una razón para servirle. Una razón para glorificarle. Y si te das cuenta que estás lejos de Dios, volvé a Dios. Porque Él te está esperando. Él quiere que te acerques. Permitime la expresión, Dios no quiere calientabancos. Dios quiere siervos que le amen y que le sirvan. Quiere personas que estén dispuestos a entregar su vida de forma incondicional. No quiere un club de fans. Quiere siervos. Y Dios te está llamando y diciéndote, quiero que te acerques a mí. Quiero que dejes de ser mi fan y que empieces a ser un siervo, que esté dispuesto a vivir para mí de forma incondicional, como un esclavo. Esclavo por amor, pero esclavo al fin. Que está dispuesto a sacrificar su vida para la gloria y la alabanza de su Señor. Oramos para terminar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos alejamos de ti y ocupamos nuestro tiempo en otras cosas que no eres tú. Y amado Padre, venimos delante de ti diciéndote, ayúdanos a tomar conciencia de nuestra responsabilidad como siervo y como hijo de Dios, para que podamos buscarte a ti de día y de noche. Ayúdanos a anhelar tu presencia y a querer estar delante de ti. Danos hambre de ti y de tu presencia. Señor, te pido que haz que tu pueblo vuelva a tu palabra, que puedan meditar en ella. Dale el discernimiento y el entendimiento que necesitan para entender y conocer tu palabra, para que puedan crecer y para que puedan glorificarte a ti como tú quieres ser glorificado. Amado Dios, venimos delante de ti y delante de tu santa presencia. Y bendice a cada uno de los que están aquí. Derrama tu bendición sobre sus vidas y que cada uno de ellos puedan crecer en el conocimiento de ti y en esa intimidad contigo para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te damos las gracias, Padre. Lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.